Vas a flipar con esta historia. Una conductora de Televisa entró a un quirófano para hacerse un pequeño arreglo en la nariz. Solo eso. Una rinoplastia rutinaria. Lo que vino después es una de las historias más duras que ha vivido una figura pública en la televisión mexicana. La nariz quedó hundida. Dejó de poder respirar con normalidad. Perdió su trabajo. Necesitó apoyo psicológico. Y el médico que la operó no se hizo responsable de nada. Esto es lo que le pasó a Doris Mar. Y cuando termines de verlo vas a entender por qué este caso va mucho más allá de una cirugía que salió mal. Bienvenidos a la otra versión MX. ¿Quién es Doris Mar y por qué su historia importa? Doris Mar es el nombre artístico de Dora Noemí Kerchen. Nació en Argentina, pero su carrera se desarrolló principalmente en México y Estados Unidos, donde se convirtió en una de las conductoras y modelos más reconocidas de la televisión hispana durante los años 2000 y 2010. Participó en programas de entretenimiento en cadenas como Univisión y Televisa, donde su presencia en pantalla la consolidó como una figura que iba mucho más allá de su país natal. Su nombre apareció en revistas, en programas de entretenimiento, en publicidades. Tenía ese tipo de presencia mediática que en aquella época significaba que eras alguien en el mundo del espectáculo latino. No era una figura de segundo nivel. Era reconocida, contratada, visible. Y como le pasa a muchas figuras públicas que viven bajo la presión constante de las cámaras y de una industria que tiene estándares muy específicos sobre cómo debe verse una mujer en pantalla, llegó un momento en que decidió hacerse un procedimiento estético. No una transformación total. No una cirugía de alto riesgo. Solo una rinoplastia para corregir unas asimetrías en el tabique nasal. Eso fue todo lo que quería. Un ajuste menor. El tipo de procedimiento que miles de personas se hacen cada año sin ninguna complicación. Pero algo salió terriblemente mal. El procedimiento que lo cambió todo, la rinoplastia, la realizó el Dr. José Achar. El objetivo era simple: corregir asimetrías en el tabique nasal, añadir volumen en la zona correcta y dejar una nariz que funcionara mejor tanto estética como funcionalmente. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El cartílago que debía aportar volumen a la estructura nasal simplemente desapareció después de la intervención. No se integró como debería. No generó el resultado esperado. Desapareció. Y sin ese cartílago, la estructura nasal de Doris Mar quedó hundida, colapsada, sin el soporte que necesitaba para funcionar con normalidad. Las consecuencias no fueron solo estéticas. Eso es lo que convierte este caso en algo más grave que un resultado cosmético insatisfactorio. Doris Mar empezó a tener dificultades respiratorias. Su nariz quedó prácticamente no funcional. Una parte del cuerpo que todo el mundo da por sentada, la capacidad de respirar con normalidad, se convirtió para ella en un problema diario. Y ahí es cuando la situación pasó de ser una complicación médica a convertirse en una crisis total. Porque cuando tu apariencia cambia de una forma que no esperabas, cuando tu cuerpo no funciona como debería, y cuando la persona que te operó no da la cara ni ofrece soluciones, todo lo demás se derrumba también. El médico que no se hizo responsable. Aquí viene el detalle que convierte este caso en algo más que la historia personal de una conductora. Porque Doris Mar no fue la única paciente del Dr. José Achar que terminó con complicaciones después de pasar por su quirófano. Según los reportes que circularon, este médico tiene registros de malas prácticas con otros pacientes. No es un caso aislado. No es el resultado de una mala racha puntual. Es un patrón que estaba documentado, y que sin embargo no impidió que siguiera operando, y que Doris Mar llegara a su consulta sin conocer esa historia. Y ese es uno de los problemas más graves en el mundo de la medicina estética en México, la falta de sistemas efectivos que alerten a los pacientes sobre el historial de complicaciones de un médico antes de que sea demasiado tarde. La gente llega a una consulta, ve diplomas en la pared, escucha un discurso tranquilizador y firma el consentimiento sin poder acceder fácilmente a la información sobre lo que le pasó a las personas que estuvieron antes en esa camilla. Doris Mar interpuso una demanda legal contra el médico por mala praxis. Una demanda que, hasta la fecha en que se reportó el caso, seguía sin resolución concreta. El proceso legal avanzaba, pero los tiempos de la justicia no coinciden con los tiempos de una persona que necesita respirar con normalidad y que cada mañana se enfrenta en el espejo a las consecuencias de haber confiado en alguien que no estaba a la altura de esa confianza. Las consecuencias que nadie vio venir.
Cuando uno piensa en las consecuencias de una cirugía estética fallida, lo primero que viene a la mente es el resultado visible. El cambio en la apariencia. Lo que la cámara captura. Lo que el público comenta. Pero las consecuencias reales de lo que vivió Dorismar fueron mucho más profundas. Lo primero que perdió fue el trabajo. En una industria que vive de la imagen, una conductora que no puede aparecer en pantalla sin que su transformación física se convierta en el tema de conversación principal deja de ser contratada. No porque sea menos capaz. No porque su talento haya cambiado. Sino porque la televisión tiene una relación con la apariencia física de sus figuras que es implacable. Dorismar tuvo que alejarse de los medios mientras enfrentaba el proceso de recuperación. Semanas que se convirtieron en meses. Oportunidades laborales que se perdieron sin posibilidad de recuperarlas. Una carrera de 20 años que quedó en pausa forzada por una decisión tomada en un consultorio médico. Pero lo que más impacta es el daño emocional. Varios reportes señalaron que Dorismar necesitó apoyo psicológico durante este proceso. Enfrentarse cada día a un cuerpo que no reconoces, a una cara que no es la que tenías antes, a una función básica como respirar que de repente requiere esfuerzo, genera un tipo de sufrimiento que no aparece en ningún parte médico pero que es completamente real. Eso es lo que rara vez se cuenta cuando se habla de cirugías estéticas en figuras públicas. Se habla del antes y del después. Se comparan fotos. Se especula sobre qué se hizo y qué no. Pero casi nunca se habla de lo que ocurre dentro de la persona cuando ese proceso sale mal y no hay vuelta atrás. Lo que Dorismar hizo después, la reconstrucción. La historia de Dorismar no termina en el punto más oscuro. Después de meses enfrentando las consecuencias de la primera cirugía fallida, se sometió a un proceso de reconstrucción nasal. No una, sino varias intervenciones adicionales para intentar corregir el daño. Un proceso largo, doloroso, costoso y emocionalmente agotador que requirió encontrar nuevos profesionales en quienes confiar después de haber sido traicionada por uno. Y al final de ese proceso, Dorismar apareció en sus redes sociales para compartir el resultado con 3 palabras: estoy muy feliz. Simple. Pero con un peso que solo puede entender alguien que ha pasado por algo parecido. Estoy muy feliz no es solo una declaración sobre una nariz reconstruida. Es la declaración de alguien que recuperó algo que le habían quitado sin permiso. Que pasó por lo más difícil y llegó al otro lado. Pero la pregunta que queda en el aire es la que nadie en la industria quiere responder: ¿por qué tuvo que llegar hasta ese punto? El patrón que la televisión mexicana no quiere nombrar, y aquí es donde la historia de Dorismar se conecta con algo mucho más grande. Las mujeres que trabajan en la televisión en México viven bajo una presión sobre su apariencia física que no tiene equivalente masculino. Eso no es una opinión. Es algo que se puede observar en los contratos, en los comentarios de los productores, en las decisiones de casting que se toman cuando una conductora cumple cierta edad o cuando su apariencia cambia de una forma que la producción considera problemática. Esa presión genera decisiones. Y algunas de esas decisiones llevan a personas perfectamente capaces y talentosas a una camilla de quirófano buscando cumplir con expectativas que nadie les puso por escrito pero que todo el mundo en la industria conoce. El caso de Dorismar no es único. El caso de Galilea Montijo, que apenas semanas antes de este vídeo estaba siendo llamada Galifea en las juntas de producción de su propio programa, tampoco es único. Son casos que forman parte de la misma historia. La historia de lo que le cuesta a una mujer mantenerse vigente en la televisión mexicana cuando la industria decide que envejecer o cambiar es un problema que hay que resolver en un consultorio médico. ¿Eso significa que todas las cirugías estéticas son consecuencia de presión laboral? No. Cada persona tiene su autonomía para tomar las decisiones que quiera sobre su propio cuerpo. Pero sí significa que cuando esas decisiones se toman en un contexto donde el trabajo depende de la apariencia, donde los productores hacen comentarios sobre cómo se ve una conductora en las juntas internas, la conversación sobre responsabilidad no puede quedarse solo en el médico que operó mal. La responsabilidad es más amplia. Y la industria que crea esas condiciones forma parte de ella aunque nunca aparezca en ninguna demanda. Dorismar recuperó su nariz. Recuperó su sonrisa. Publicó en redes que está muy feliz. El médico que la operó tiene una demanda pendiente sin resolución. Y la industria que generó el contexto en el que ella tomó esa decisión sigue funcionando exactamente igual que antes. Nada de esto tiene un final limpio.
Hay una mujer que pasó por algo muy duro y encontró la manera de atravesarlo. Hay un médico cuyas prácticas están bajo cuestionamiento legal. Y hay un sistema que sigue produciendo las mismas presiones, sobre las mismas personas, por las mismas razones, año tras año. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la televisión mexicana tiene responsabilidad en las decisiones estéticas que toman sus figuras? ¿O consideras que son decisiones completamente personales? Déjamelo en los comentarios. Porque en la otra versión MX no te damos la versión oficial. Te damos la que te faltaba. Si este video te aportó algo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el siguiente.